7 minutos después de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. Ahí lo estás escuchando. Es la música de Román de Luca. A quien aprovecho para mandarle un abrazo enorme. Román de Luca va a estar conmigo el próximo sábado a partir de las 19 horas en un Instagram Live. Vamos a hablar de todo, vamos a hablar de su carrera, de lo que se viene en su carrera también, un poquito de su vida también nos vamos a meter por ahí a orguetear. Una hora de Instagram Live que vamos a hacer con Román de Luca. Vamos a estar desde el Instagram de la radio @FM10 Funes. Allí vamos a iniciar la transmisión este próximo sábado a las 19 horas en este ciclo de artistas en el que van a ir pasando varios artistas a través de nuestro Instagram Live. Después, si no lo podés ver en vivo a las 19 horas, podés volverlo a ver porque va a quedar allí en nuestra historia para que lo puedas ver. Así que tranquilamente lo vas a poder volver a buscar, Este artista de Álvarez va a estar entonces este próximo sábado 19 horas conmigo en un Instagram Live. Allí estaremos charlando de todo. El sábado pasado hicimos uno con Jorgelina Díaz da Silva. Le mando un besote enorme a Jorgelina, siempre tan predispuesta. Nos venimos a la ciudad de Funes rápidamente con la información porque ya tengo, mediante una videoconferencia, una vez más vamos a recibir al concejal de la ciudad de Funes, Mauro Míguez, a quien le vamos a dar la bienvenida en esta mañana. Mauro, ¿cómo te va? Buen día. Noemí, Nicolás, te saludamos aquí en FM10. Hola Nico, hola Noemí, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un gusto charlar con ustedes. Gracias. Bueno, muy bien y gracias por recibirnos nuevamente en esto que, viste, ahora no nos vemos personalmente. Le digo, ayer le dije al presidente del consejo, porque yo siempre el que mangueo al presidente, así que si usted va a ser presidente alguna vez, sepa que lo vamos a manguear. Ya se lo aviso ahora. No lo creo. Soy muy medio soldado raso yo, no creo que sea alguna vez. No, pero alguna vez tiene que pasar por la presidencia. Lo dudo. No sé, son lugares que ya a los 30 y tantos años no sé si son lugares a los que aspiro. Estoy cómodo en el lugar donde estoy. Me gusta el lugar de concejal porque te permite trabajar con mayor libertad. El presidente del consejo tiene un montón de limitaciones institucionales que tiene que cumplir, gestionar recursos para el consejo, pelearse con el intendente cada Claro, sí, yo lo entiendo. Así que bueno. No, bueno, entonces ayer le dije al concejal, le digo, esto de que nos tenemos que ver virtualmente le sale más barato, le digo, concejal. Eso sí. No tiene que venir a estudio, le digo. Podríamos jugarnos y enviar desde el consejo No, está bien, no lo vamos, si no, así que algo para acompañar los mates a la mañana. Yo no tengo nada acá ahora. No, nosotros recién nos hicieron el café los chicos acá, geniales como siempre. Así que recién tenemos el café aquí llegadito. Bueno, concejal, hablar un poquito de todo. Lo primero y lo que hoy quedó ahí muy en el apetito todavía, bueno, se sigue hablando, las redes sociales toman un tema y por lo general, bueno, lo gastan al tema, por así decirlo. Es el tema de la TGI. Llegó un incremento, el Ejecutivo después se esgrimió un error, pero claro, en el medio de todo eso hubo un fin de semana regado de quejas. Sí, tal cual. Bueno, un poco nosotros tuvimos, nosotros me refiero a nuestro bloque, tuvimos mucho que ver en el tema de agitar un poco el reclamo, porque bueno, el día seguramente está escuchando el programa. El día viernes por la tarde me envió un mensaje una docente de acá de la localidad de Funes, de la Escuela Fiscal 125, y me plantea que se le había modificado en una variación muy significativa el básico de la tasa, y que eso evidentemente había tenido un impacto sobre el resto de los ítems, sobre todo sobre dos ítems, para que la gente entienda. El mínimo de la tasa de la ciudad de Funes se diferencia en función de categorías. Nosotros tenemos 5 categorías tributarias que dependen de los metros cuadrados de superficie. Un criterio que ya está en discusión porque Funes ha tenido una serie de fallos judiciales en su contra respecto de cobrar la tasa por metros cuadrados, y bueno, nosotros ya le venimos planteando
al intendente y al secretario de Hacienda cambiar esa metodología de cobro, que eso es un debate aparte. Bueno, y en este planteo de este docente, al comienzo yo lo que le digo es que el Consejo no había votado una modificación del mínimo de la tasa, por lo cual algún error tenía que haber, y lo que hice, bueno, fue empezar a averiguar. Y encontramos la sorpresa el día sábado y el día domingo, hablando casi todo el fin de semana, me ocupó casi todo el fin de semana hablando con muchos conocidos, pidiéndole básicamente los números de cuenta y entrando a sus propias TGI digitales para tratar de advertir en diferentes zonas de la ciudad qué había sucedido. Y básicamente en todas las zonas de la ciudad había aparecido modificado el mínimo de la tasa, pero en 3 categorías puntuales: la 1, la 2 y la 3. Que es esa franja donde se extienden los metros cuadrados desde 200 a 500 metros cuadrados, con aumentos muy significativos. Sí. Por ejemplo, acá en mi casa puntualmente pasamos de 700 pesos a casi 1.300. Es decir, que estamos hablando de un aumento neto muy importante. Y ahí, bueno, molesté bastante por teléfono a Carlos Olmedo y a Pedro Yentenazo, planteando que teníamos que revisar esta situación y reunirnos cuanto antes con el secretario de Hacienda. Se planteó la posibilidad de reunirnos el sábado a la mañana, de hecho, y no fue posible. Bueno, nos terminamos reuniendo el día lunes, para nuestra sorpresa, no solo con el secretario de Hacienda, sino con el secretario de Hacienda, con todo el equipo de contaduría, con el nuevo jefe de contadores, el asistente de contaduría que está trabajando en la municipalidad, y al rato con el propio intendente municipal y su compañía del diputado nacional Marcos Clery, que justo estaba en la ciudad. Y bueno, ahí planteamos esta inquietud, que básicamente el aumento era totalmente desproporcionado, que afectaba a las categorías más bajas, que son básicamente los trabajadores y la clase media de la ciudad, con un criterio de inequidad muy, muy severo, y que además no se tomaba en cuenta algo, que además de modificarse el mínimo para lo cual no tenía autorización el Consejo, el Ejecutivo Municipal, a ese mínimo se le aplica después la polinómica, que suena una palabra rara, pero básicamente es una fórmula que se creó durante el gobierno de Diego León Barreto, que ajusta la tasa mensualmente en función de 3 variables: combustible, salarios, inflación. Nosotros en su momento estuvimos en contra de la polinómica, no votamos la polinómica en la última sesión en la que se prorrogó, que salió por 4 votos a 2, pero sigue vigente esa fórmula. Es decir, si se mantiene el aumento del mínimo y además se le aplica polinómica, la gente va a recibir un aumento muy significativo. Así que bueno, se le pidió al secretario de Hacienda que retrotraiga en esas 3 categorías, que son 2.400 cuentas aproximadamente. El cálculo exacto no lo tienen todavía porque hay que recalcular todo, y retrotraerlo. Lo que queda en discusión y lo que queda abierto, a mi criterio, es la aplicación de esta fórmula polinómica. Claro. A mi criterio, en un contexto de enorme recesión, no es una fórmula adecuada para calcular el costo, digamos, de la tasa general de inmuebles. ¿Por qué? Porque la gente no tiene recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones. Yo creo que debería darse un parate y cambiar la fórmula de cálculo de la tasa de la ciudad, pero no con esta fórmula muy distorsiva y es indexatoria en un país en el que la indexación está prohibida desde la sanción de las leyes de emergencia. Así que bueno, ahí está un poco abierta la discusión de conferencias. Hay un sector que cree que hay que continuar con la polinómica y bueno, en nuestro caso, en una posición minoritaria, junto a Pedro Yentenazo, tenemos una visión distinta respecto a esta fórmula. Mauro, la pregunta que te hago es, porque se habla de la implementación de la polinómica desde la gestión del intendente León Barreto. ¿Desde qué tramo de la gestión del intendente? Esto fue sobre el final. Sobre el final, exacto, sobre el final. Casi a la mitad del año 2000, sobre el final del mandato, año 2019, de julio en adelante. Prácticamente terminando. Yo creo que la polinómica, de hecho, si me preguntás a mí, fue un acuerdo entre 2 sectores políticos de la ciudad, el Partido Justicialista y Cambiemos, para garantizar la transición y darle al nuevo intendente una fórmula de cálculo que fuera funcional a sus necesidades económicas. Nadie desconoce las necesidades económicas de la municipalidad. Yo se lo dije al intendente el día lunes en presencia del diputado Clery, que nosotros entendemos que hay una situación económica difícil, pero que también la viven las familias esa situación económica difícil. Los trabajadores promedio de esta ciudad, como los de todo el país, no han recibido actualizaciones salariales. La inflación en el medio de una recesión no ha retrocedido y sigue afectando a los alimentos, sobre todo a esa categoría que es la más sensible. De hecho, en los últimos días se habla hasta de la posibilidad de aplicarle IVA a algunos alimentos de consumo básico, que si bien es una discusión que no está del todo clara, que se estén discutiendo estos aspectos ya son complejos. Debería sacarte el IVA de los productos básicos
básicos de la canasta alimentaria. Así que bueno, nada, la fórmula polinómica sigue hasta el mes de diciembre, porque el Consejo en la última sesión prorrogó la fórmula polinómica el día que votó el presupuesto. Nosotros acompañamos el presupuesto, pero votamos en contra de la fórmula polinómica. Y además es el propio Ejecutivo, digamos, planteó que es necesario sentarse y ya rediscutir la tasa de fondo, con un criterio que comparto, que es quienes más tienen que tributar más. En Funes hay una inequidad tributaria muy grande. El Estado municipal cae con mucha fuerza sobre los sectores de menor capacidad contributiva y de hecho sobre ellos se aplica muchas veces la punición, y hay sectores de alta concentración económica que no aportan lo que tienen que aportar, que están eximidos en muchas situaciones, y eso hay que revisarlo, hay que empezar a discutirlo, porque es una inequidad que para una ciudad como esta, que no tiene actividades productivas, que no tiene actividades laborales, que no tiene ingresos de otro tipo, digamos, como sí pueden tener las ciudades del cordón industrial o localidades que tienen actividades tecnológicas, de servicios grandes instaladas, tienen otro tipo de ingresos que Funes no tiene. Así que bueno, nada, es una discusión abierta. Nosotros estamos dispuestos a verlo porque encontramos buena disposición a la discusión. Creo que en ese sentido el secretario de Hacienda es una persona muy profesional y está dispuesto a discutir políticamente este tipo de cosas. Recién estamos arrancando. Encima, en el contexto de la pandemia, parece como que las cosas todavía no arrancaron. No arrancaron. Es una situación muy, muy crítica trabajar de este modo. Imagino, le pongo en el lugar del laburante. Digo, los dirigentes políticos decimos que esta es una situación muy crítica, pero el trabajador que estuvo 60 días sin colectivo, que no le alcanza el dinero para pagar su sueldo, sus gastos ordinarios, sus gastos cotidianos, sostener a sus hijos, seguir sosteniendo el pago de la cuota de una escuela o de un jardín de infantes, están pasando una mala situación, no es algo que sea sencillo que le llegue un aumento de esta proporción. Así que bueno, esperemos que el Ejecutivo resuelva esto y le ponga también un parate al tema de aumentos en esta coyuntura. Mauro, no se puede. No, ¿sabés que nos un poco aquellos? Bueno, no sé, a mí me pasa por lo menos en general. El otro día reveía algunos discursos, volví a escuchar algunos discursos de campaña, principalmente de quien es hoy el presidente de la Nación, de Alberto Fernández, y recuerdo que un discurso en Rosario tuvo dos frases que me quedaron muy grabadas. Yo voy a gobernar con los 24 gobernadores, yo quiero un país federal. Ahora, pero después la plata no se distribuye de manera federal, y volvemos a lo mismo. ¿Por qué el interior subsidia el combustible de Buenos Aires? ¿Por qué el interior? Y siempre el interior. ¿Por qué el interior estuvo tanto tiempo sin transporte? Y la solución encima que está llegando hoy, a la que arribaron hoy, es municipio y provincia. O sea que el municipio de Rosario se vuelve a endeudar de nuevo, la provincia vuelve a sacar plata. Está bien, pongámosle que la provincia recibió fondos de Nación, pero no llega directamente el subsidio para el transporte, que también obviamente nos afecta aquí en la ciudad de Funes, porque nosotros no tenemos un transporte propio. Usamos los servicios que nos brinda Rosario como servicios interurbanos y también como urbanos dentro de nuestro ejido aquí en la ciudad de Funes. Entonces, cuando pasan estas cosas, cuando uno dice estas palabras, y bueno, también escuché decir y me quedó con esa frase, que si algo no estoy haciendo bien, salgan a la calle y háganmelo saber. La gente ya salió varias veces a la calle. Tal cual. Creo que eso se aplica a todos los órdenes de la actividad política. Me parece que se trata de eso. Creo que hay una cuestión fundamental, que es que la dirigencia política no tiene que olvidarse que tiene que dar respuestas, que tiene que explicar y fundamentar las decisiones que toma, sobre todo en un contexto difícil donde los recursos son escasos, y si son escasos tenemos que priorizar, digamos. ¿Qué priorizamos en un contexto escaso? Bueno, que a la gente no le falte el alimento, que la gente tenga un ingreso mínimo todos los meses, que se pueda garantizar la prestación de algunos servicios elementales, que se pueda seguir sosteniendo el sistema educativo en la virtualidad, pero que se pueda seguir sosteniendo, que el sistema de salud sea prioritario, y en muchos aspectos no lo es, digamos. Y el transporte, que es una cuestión vital, sigue siendo claramente la muestra más evidente de que no vivimos en un sistema federal. El federalismo argentino es un federalismo en los papeles, pero hay una realidad que la inequidad tributaria queda de manifiesto. Nuestra ciudad lo vive de esa manera también, porque Funes, por ejemplo, hace un tiempo viene pidiendo el reconocimiento de su nuevo estatus tributario. Nosotros nos siguen tratando como una ciudad fin de semanal, y nosotros no somos una ciudad fin de semanal ya. Nosotros somos una ciudad residencial. Nosotros somos una ciudad donde un gran número de personas se instalaron en los barrios, donde ya superamos largamente los 40.000 habitantes,
y requerimos un nuevo estatus tributario. ¿Qué quiere decir esto del estatus tributario? Que la provincia debe modificar nuestra cuota de coparticipación, empezar a tratarnos como una ciudad con mucha relevancia en el Gran Rosario. Nosotros somos una de las ciudades más grandes del Gran Rosario. Esto queda en evidencia con la participación que está teniendo Funes en algunos de discusión política, pero que no se ve reflejado en la coparticipación. Y ese es un debate que tienen que dar nuestros legisladores. Yo creo que una de las últimas veces que hablé con vos por acá por la radio con mí, planteaba que los legisladores provinciales que responden o deben responder a las localidades tienen que tener una mirada distinta sobre nuestra localidad. En los últimos meses se ha logrado algo de eso porque hemos por lo menos yo he tenido un diálogo muy fluido con varios legisladores provinciales y estamos tratando de instalar en la agenda política de la provincia las problemáticas de Funes, la problemática de la seguridad, la problemática de la infraestructura. En los últimos días presentamos varios proyectos en la Cámara de Diputados a través de legisladores distintos sobre algunos problemas de Funes, después podemos charlar de eso, pero se trata un poco de eso, de empezar a reclamar en la ventanilla y decir, bueno, nosotros somos una ciudad de relevancia, queremos ser escuchados, queremos ser valorados y además no solo queremos ser valorados y que se nos dé la palma, sino queremos recursos que nos permitan mejorar nuestra posición dentro del Gran Rosario. Mauro, buen día, Noemí. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo hacemos para poder encontrarnos con ese material que ustedes han enviado? Deben tenerlo desde luego, ¿no? No sé si ha llegado a otros medios. Como para tener lo que han pedido, lo que han planteado, porque es más que importante que podamos tenerlo claro nosotros también. Tal cual. Bueno, yo lo comparto mucho en mis redes sociales, pero en los últimos días hemos pedido, y de hecho el personal del Consejo empezó a trabajar en eso, que se actualice la página web del Consejo. Todavía no está actualizada. Sí, por eso te decía, porque estoy entrando y no encuentro. Eso, no, todavía no está del todo actualizada la página web del Consejo, porque es un trabajo que empezaron a hacerlo el personal del Consejo en los últimos 10 días. Pero eso se va a hacer. Ayer ya estoy viendo que hay una nube interna que nosotros tenemos que se va a hacer pública y vi que varios de los chicos que están trabajando están haciendo una actualización de las ordenanzas y los proyectos aprobados. Pero en estos proyectos que yo te hablaba puntualmente, son dos presentaciones que hicimos en la Cámara de Diputados, no en el Consejo, sino individualmente como concejal en la Cámara de Diputados. Una a Carlos del Prade, planteando la necesidad de que se retomen las obras del Jardín de Infantes de Villa Elvira, una obra que se encuentra en este momento totalmente abandonada y que, además de haber sido vandalizada, es muy lamentable ver que infraestructura educativa que iba a ser un aporte para la ciudad a partir del Plan Nacional de Construcción de Jardines, hoy está en el estado lamentable en el que está. Cualquier vecino puede pasar por Casilda y Las Rosas, en el barrio de Villa Elvira, y ver el estado de deterioro que tiene ese predio, que ahí se podría construir no solo un jardín de infantes, sino ampliar ese espacio, como dicen las ordenanzas municipales, y hacer una escuela primaria, sobre todo para el edificio propio de la escuela Favaloro, que hoy está en el polideportivo. Y una segunda presentación que para mí no es menos importante es que tuve una conversación el día lunes con la diputada Damaris Paciotti de Ciudad Futura, que es presidenta de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, por el proyecto de tendido de luz eléctrica para el barrio de Las Malvinas, que es un barrio de la localidad que viven más de 25 familias y que no cuentan con el tendido de electricidad, que es algo elemental para comenzar a ser reconocidos como un barrio de la localidad. Como un barrio integrado a la traza urbana. Un barrio lo que no son es un barrio integrado a la traza urbana y no tiene electricidad. O sea, estamos en pleno siglo XXI y hay 25 familias de Funes que utilizan energía solar, que se calefaccionan a leña y que no poseen servicios elementales. Así que bueno, le pedimos que se retome una gestión que ya se había hecho durante la intendencia anterior de Barreto para hacer el tendido eléctrico de ese barrio. Damari hizo ayer la presentación, se va a reunir con el secretario de Vivienda y Urbanismo de la provincia, Armando Sorzón, y bueno, y la idea es retomar ese proyecto que los propios vecinos se encargaron de estar redactado y que lo único que quiere es licitar. Así que nos parecería muy importante. Son cosas que a veces no tienen una repercusión mediática, que no tienen los medios de comunicación de Funes, no todos, digamos, cubren la pluralidad de voces de calidad, y por eso está bueno tener esto, digamos, ida y vuelta, y que poder, digamos, hablar de educación o de servicios en lugares que a veces son postergados no es algo menor, sino que es algo muy, muy importante para la agenda política de una ciudad que tiene que mejorar necesariamente. Así que bueno, y aspiramos lo que decís vos, que la página actualizada. Ahora hay se volvió a reactivar la página de Facebook, se van a empezar a hacer comunicados ahí de todas las actividades
que va haciendo el consejo, que hoy retomamos ya la semana que viene. En realidad estamos teniendo actividad, ahora yo a las 11 me voy porque seguimos reuniones de comisión durante todo el mes de julio, pero en agosto vuelven las sesiones como siempre después de lo que es el receso. Así que, bueno, eso. No, perdón, sí, no, dale. Mi interés es porque yo durante muchos años he cubierto el Consejo Municipal de Rosario y bueno, y podía saber qué estaba pasando, qué sucedía en toda la ciudad, qué se aprobaba, qué no. Y acá estoy a ciegas. Me gustaría hacer el mismo trabajo, o sea, mi intención en primer momento fue cubrir el Consejo Municipal, bueno, ahora con la pandemia no se puede, pero tener algún contacto con ustedes, por lo menos ir recibiendo la información para contarle a la gente qué se propone, qué se está haciendo. Porque aparte más allá de la información que envía el Consejo, nos llegan los titulares de los proyectos y no sabemos de qué tratan los proyectos. Entonces, prácticamente es muy difícil. Yo sé que lo que vos decís, de que no todos los medios, y eso es cierto, es real lo que vos decís, Mauro, pero aquellos que queremos hacerlo, es una tarea en esta ciudad difícil. Y no debería ser así. Nos es prácticamente imposible. Ayer le reclamaba al presidente del consejo, todavía estoy esperando el llamado, que venga a ver cómo funciona el sistema de streaming aquí, para que pongan en funcionamiento ese bendito streaming para que nosotros podamos ver las sesiones. Claro. Porque no hay forma de seguir las sesiones hoy. Que sería fundamental de eso, porque también permite a aquel que quiera hacerlo, digamos, porque no es que ningún ciudadano está obligado a hacerlo, pero aquel que tiene interés de hacer un seguimiento lo puede hacer. De hecho, hay varios consejos deliberantes de la zona que lo hacen. El Consejo Deliberante de Villa Constitución, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Pérez, hay varios cercanos que vienen trabajando ya con la transmisión de sesiones. Y me parece que va en esa dirección. Creo que la modernización, la tecnología llegó para quedarse, que la incorporación de tecnología necesariamente mejora el vínculo de los legisladores o los dirigentes políticos con la ciudad. Y a nosotros también nos permite otro tipo de comunicación de nuestras iniciativas. Así como manejamos nuestras propias redes sociales, tiene que haber un punto en común para que todos los concejales puedan expresar sus distintas voces sobre los proyectos. En la página del Consejo de Rosario, por ejemplo, hay una sección donde cada uno de los concejales puede volcar la explicación muy breve, uno la ve, pero muy muy breve de los proyectos presentados. Es como si que hay un responsable, digamos, de comunicación del espacio del Consejo Municipal que entrevista, digamos, a los concejales, y los concejales son los que explican brevemente sus proyectos. Porque lo que decís vos es cierto, se entrega una lista de iniciativas que muchas veces incluso no están ni siquiera con el título correcto, no el título correcto, sino una enunciación muy general. Modificación del artículo 11 de la ordenanza 78. Claro, tráeme el artículo 11 de la ordenanza aquella, porque tampoco sé qué es. No me la sé de memoria. Tal cual. Entonces, se presume que la gente en el día a día está en la jerga y la gente en el día a día está en sus problemas y no tiene por qué estar en la jerga legislativa. Es una tarea nuestra. Yo he puesto mucho a la comunicación y a siempre poder explicar las ideas y las iniciativas, pero es cierto que lo institucional es muy precario acá todavía y tiene que mejorar muchísimo, y lo tiene que mejorar la municipalidad, de hecho. Ahora la municipalidad desde el mes pasado empezó a publicar las licitaciones en su página web, que es un proyecto que nosotros presentamos. Espero que lo sigan haciendo con continuidad en el tiempo, porque los actos administrativos de la municipalidad tienen que ser públicos, y eso sería fundamental, digamos, que se continúe con esa lógica, con esa política en todos los ámbitos del Estado, digamos, apostar a la transparencia institucional, sobre todo. Sí, por eso mismo, acá lo quisimos hacer, y la verdad que se nos ha hecho una tarea un poco compleja, porque aparte, de hecho, lo tenemos en el Consejo de Rosario. Ahora en un rato tenemos un concejal de Rosario, va a estar charlando con nosotros, pero ya tenemos y así podemos entrevistarnos con conocimiento también de muchas cosas que se hablan dentro del recinto en el transcurso de la sesión. Bueno, aquí en la ciudad de Funes no se está complicando, pero bueno, usted que también es concejal, yo ayer le dije a Olmedo que venga aquí a ver cómo está funcionando el sistema de streaming, que no es la gran cosa, no es una ciencia, y no es una gran inversión que creo que el Estado municipal no puede hacer en este consejo deliberante, con unas pequeñas caramaritas. Notas, si la carita se les ve un poco borrosa, nosotros los vamos a distinguir igual. El tema es que los podamos escuchar. Eso es el tema. Tal cual. No, pero más allá del chiste. Comparto totalmente, Nico. Creo que todo
todo lo que es actividad política tiene que poder comunicarse. Ahora nos reunimos por varias cuestiones para definir qué vamos a trabajar en lo que queda del año. Parece que ya con como avanzaron los acontecimientos se fue devorando el año. Eso te iba a preguntar, ¿qué se viene en el próximo semestre? Por lo menos para Mauro Míguez, ¿qué tenés en la cabeza? Bien, bueno, tenemos un montón de proyectos en la cabeza, algunos no sé si los vamos a llegar a concretar este año, pero tenemos un montón de proyectos en la cabeza que te puedo contar. En primer lugar, estamos trabajando con compañeros del partido, sobre todo con las compañeras que están en lo que es el área de género del partido, en un proyecto de legislación acerca de las licencias de los trabajadores del Estado, respecto de que el actual régimen de licencias, nacimiento de un hijo, por adopción, digamos, son las dos categorías que hoy se conciben, están solamente centradas en la mujer, y en realidad queremos empezar a instalar la idea de que el régimen de licencias debe estar basado en la copaternidad, empezar a pensar las licencias municipales desde esa doble dimensión, que la tarea de cuidado y crianza de los hijos es una tarea compartida entre hombres y mujeres, o en el caso de una pareja del mismo sexo, la misma situación, digamos. El sistema de licencia está enfocado hoy en el rol de la madre solamente, y nosotros queremos apuntar a la modificación de ese sistema mediante una ordenanza municipal. Queremos trabajar también en un marco de lo que es la regulación de las situaciones de acoso laboral, que ya nosotros habíamos presentado un régimen de sanción y el procedimiento que debe tener el Estado frente a las situaciones de acoso laboral, y apuntamos a retomar el proyecto y modificarlo, actualizarlo, porque han pasado muchas cosas, se han sancionado en el último tiempo un montón de iniciativas nacionales y queremos adaptar esa legislación local. Recordemos que el Estado municipal se rige por un estatuto provincial que es por lo cual hay que estar todo el tiempo pensando en actualizaciones en el plano local. Después también estamos trabajando en la creación de un sistema municipal de protección de la niñez, que es básicamente crear unidades de abordaje de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en FUNES. Hay una ley provincial que ordena que se cree ese espacio de niñez. En su momento Andrea Travaini fue una de las impulsoras de este proyecto y queremos retomarlo y convertirlo en ordenanza. Y aparte, bueno, Andrea, perdón que te interrumpa, Mauro, pero Andrea, no. Una persona que conoce muchísimo, más allá de la ideología política de cada uno. Bueno, yo sé que vos lo sabés reconocer y no hay problema, pero yo tengo mucho respeto por su trabajo, hemos hecho cosas juntos en estos últimos años, yo he aprendido, he incorporado la perspectiva de política de muchas cosas que ella ha laburado en distintos espacios, en género, en niñez. Me parece que es fundamental que FUNES tenga una ordenanza que adhiera a la ley provincial de niñez, que cree un dispositivo local de protección de niñez y adolescencia, sobre todo porque se han multiplicado durante la cuarentena situaciones de violencia, de acoso, de abuso de niños, que son niños, niñas y adolescentes, que son invisibilizados. Claro. Con un elemento fundamental. ¿El elemento fundamental cuál es? Que muchas de las situaciones de abuso, de acoso contra niños, niñas y adolescentes se dan en el espacio intrafamiliar. Y ahí el Estado tiene un rol fundamental para cumplir en cuanto a lo que es la concientización, la protección y la garantía de los derechos de los niños que hoy en FUNES están, digamos, sin ser abordados. Así que ese es uno de los temas que queremos trabajar. Después estamos con un proyecto más grande, más ambicioso, pero que básicamente está orientado a repensar qué se hace con el predio del ingreso de Galindo y Autopista, que en su momento, en los años 90, se pensó para un parque industrial. Obviamente, por la configuración urbana, FUNES ya tiene su parque industrial en otro lugar, por lo cual estamos teniendo un trabajo conjunto muy bueno, en particular desde nuestra banca, con la Universidad Nacional de Rosario, con el área de extensión de la Universidad Nacional de Rosario, a través de Santiago de Arma, que es el secretario de extensión, y con el decano Franco Bartolacci, pensando en la posibilidad de desarrollar ahí un proyecto de parques huerta, que sería muy bueno, digamos, para retransformar el uso de ese predio, que hoy es en parte una cava donde se arrojan restos verdes e inertes, que es transitoria esa cava, que tiene que levantarse. Ya el secretario de Medio Ambiente, Federico Estela, se comprometió a levantar esa cava de inertes en ese lugar. Aparte, la verdad que no podemos ser menos inteligentes que poner una cava en el ingreso de nuestra ciudad. Yo la verdad... Ni hablar. Queremos una ciudad turística y los recibimos a los turistas con un aglomeramiento de bolsas mugrientas. Pero aparte
predio es un predio que tiene 6 hectáreas, Claro. es un predio que tiene 6 hectáreas, que es un predio bellísimo, que está en el ingreso de la ciudad y que debería empezar a servir o empezar a pensarse, esa es nuestra idea global, como un polo educativo que esté centrado en la posibilidad de empezar a producir alimentos en nuestra ciudad a través del trabajo de la tierra. Esto significa que el vivero, el SECLA, todas las instituciones educativas de nuestra ciudad puedan hacer uso de ese predio y convertirlo en un gran polo educativo y productivo para la localidad, porque Funes no es una ciudad productiva. Cuando el parque industrial empieza a trabajar, va a comenzar a ser una ciudad productiva, pero también necesitamos que sea una ciudad productiva desde el punto de vista de la tierra, porque la ruralidad en nuestra ciudad fue desapareciendo, básicamente por los desarrollos inmobiliarios, pero hay mucha gente que tiene interés en desarrollar proyectos de huerta a pequeña o mediana escala, que garanticen provisión de alimentos, que permita abordar la cuestión desde la inclusión y la discapacidad. Es decir, tenemos intención de trabajar estas cuestiones y estamos teniendo un muy buen diálogo con el secretario de Medio Ambiente, que es Fede Stella, y creo que tenemos que hacer esa articulación con la universidad. Funes tiene que empezar a trabajar en conjunto con la UNR. De hecho, yo no dejo de sostener que en el mediano plazo, si sostenemos las gestiones en el tiempo, alguna de las escuelas de la UNR se pueden instalar en Funes. ¿Por qué la escuela de diseño, de paisajismo, no se instala en nuestra ciudad? Sería fundamental eso, digamos, que existiese una extensión aquí. No hablo de agrarias porque ya tiene su predio propio, pero nosotros, que somos una ciudad que nos llamamos la ciudad jardín, podríamos tener acá una escuela de jardinería, una escuela de diseño, una escuela de paisajismo. Bueno, así, esto. A muchas personas de la localidad. Y eso implica gestionar. Nosotros estuvimos hablando con el rector está muy interesado en hablar con la localidad y esperemos colaborar con el gobierno municipal. En ese sentido, nosotros queremos colaborar con el gobierno municipal. Lamentablemente vivimos una muy mala experiencia en la gestión de Mónica Tomei con lo que fue el proyecto del Politécnico, que está yéndose a Baigorria, justamente porque la municipalidad no fue solidaria. En lugar de juntar a todas las fuerzas políticas para gestionar juntos, lo que hizo, bueno, tener una negociación unilateral que no llevó a ningún lado y que terminó con la instalación del Poli en Baigorria. Es lo que hablamos a veces, ¿no? La mezquindad política. A mí me parece bien cuando ustedes acompañan al Ejecutivo, más allá de que no es tu signo político, el Ejecutivo acompaña al Ejecutivo en algunas iniciativas que van a beneficiar a la ciudad. Ayer lo decía Olmedo también, es el beneficio mayor porque buscamos el beneficio de la ciudad. Y bueno, si se beneficia la gestión también, y bueno, se beneficia también la gestión de rebote, pero es el beneficio mayor, me parece, y eso está bueno. Te quiero compartir un mensaje de la gente que va llegando. Dice: el gobierno municipal aumentó el 70% y a los proveedores no les pagan la deuda del gobierno anterior, ni tampoco hay respuesta ni actualización de esa deuda. Es una vergüenza, nos ponen. Sí, tiene razón lo que plantea de la cuestión de la deuda. Esto fue un tema hablado en la sanción del presupuesto que se aprobó en el mes de julio. Hay algo importante en relación a eso. Cuando nosotros aprobamos el presupuesto de la ciudad en la última sesión, el presupuesto en total es de 1.300 millones de pesos. Ese es el presupuesto de la ciudad de Funes. La deuda, el pasivo de esta municipalidad es de 300 millones de pesos. O sea, el presupuesto real de nuestra municipalidad es de 1.000 millones. Claro. Y hubo una decisión política del secretario de Hacienda, Compaño, de incluir la deuda en el presupuesto municipal. ¿Qué significa básicamente esto? Que hay una intención, después que se realice la auditoría, de empezar a negociar la deuda con los acreedores. Esto no es menor para mí. ¿Por qué? Porque el volumen de deuda que tenemos es muy importante. Pensemos que de 1.300 millones tenemos 300 millones. No se dan una idea de lo que significa esa cantidad de dinero, por ejemplo, para hacer obras. 300 millones de pesos le cambiarían la vida a muchísimos vecinos en barrios de la ciudad. Y estoy hablando de obras que son fundamentales, obras hídricas, mejora de calles, realización de veredas. Mauro, no hay que negar que esta gestión, eso no hay que negarlo, esta gestión lo que ha acomodado son prácticamente el sistema financiero del municipio, porque yo me acuerdo desde Mónica Tomei que se viene arrastrando esto de que presentás una factura. Nadie quería ser proveedor de esta municipalidad porque cada vez que llamabas a un proveedor se asustaba. Entonces, hoy el sistema financiero municipalidad, el sistema de pagos de la municipalidad, hoy funciona. Eso hay que remarcárselo a esta gestión. Y eso que decía el mensaje, digamos, del vecino tiene razón, por eso nosotros pedimos que la deuda sea incluida en el presupuesto. ¿Por qué es importante que la deuda sea incluida en el presupuesto? Porque significa el reconocimiento de la deuda. No nos
que venimos de 2 gestiones al menos, que al conocer formalmente la deuda con ciertos proveedores o empresas de servicios o vecinos de la localidad que le han prestado algún servicio terceros al municipio, han quedado, no les han pagado, y justamente porque el sistema de facturación de la municipalidad funcionaba en la total irregularidad. Y nosotros lo que queremos justamente es eso, digamos, es transparencia en los actos administrativos. Vamos a apuntar hacia ese sistema. Yo sé que Pedro Llantenazo puntualmente está trabajando en un proyecto de acceso a la información pública. Nosotros lo vamos a acompañar y vamos a ayudar en ese proyecto. Venimos hablando bastante con él de ese tema. Hoy, de hecho, nos vamos a apuntar para hablar de otras cuestiones vinculadas al posible. Ojalá lo logremos plan estratégico. Esperemos que la gestión Santa Croce termine su gobierno con un plan estratégico nuevo. Así que hay trabajo conjunto hay, lo cual no quiere decir que necesariamente haya acuerdo, pero trabajo conjunto hay, y eso es muy importante en la relación política para tratar de que una ciudad medianamente funcione. Venimos de una parálisis. Yo creo que hemos tenido 2 gestiones que han estado, digamos, atravesados por la parálisis política, que es nociva tal cual para una ciudad, y nos vamos dando cuenta que la parálisis política nos deja atrás en relación a otras localidades. Nos deja atrás, genera roces en lo personal, porque hay gestiones que han mezclado lo personal. O sea, creo que la realidad es que no hace bien, no hace bien, y a la ciudad obviamente se vio reflejada hasta donde, al punto que llegó a un punto donde ella ya no se podía más. Mauro, yo no tengo tiempo y yo sé que vos también te tenés que ir, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a volver a programar una próxima nota la semana que viene, porque me quedaron un montón de temas para preguntarte. Acá Noemí tiene un montón anotado también, así que un montón ahora. Así que cuando quieran, no hay ningún problema, todo lo contrario. A mí me gusta conversar con ustedes y está bueno, digamos, este ida y vuelta, y poder compartir lo que va pasando en la localidad en su día a día. Nos quedan 4 meses, digamos, muy activos en lo que es trabajo legislativo. Así que bueno, esperemos que estar a la altura. Bueno, por eso mismo, nos contactamos contigo después vía un mensaje, me contacto y ahí organizamos para la próxima semana. ¿Puede ser, Mauro? Dale, perfecto. Así de paso te libero a tiempo. Te agradezco muchísimo, como siempre, un placer charlar con vos. Dale, les mando un beso grande a los dos y que tengan buen día. Gracias igualmente. Igualmente. Allí pasaba